Hola, buen día. Mi nombre es Charlie y este es el canal Amazing and More. En esta ocasión te voy a dar una actualización del clima, de cómo está la tormenta tropical Brett, que no llegó a ser huracán, y la tormenta tropical Cindy, que en este momento se encuentra bastante cerca de lo que sería la tormenta tropical Brett. Te voy a señalar dónde está Brett en este momento, puedes observarla, y este sería lo que es Cindy, que va tomando cada vez más y más fuerza. Muy bien, este es el pronóstico para Cindy, esta es la dirección que va a llevar, como podrás observar acá, esto es lo que se pronostica y Brett va a llevar esta dirección todavía hacia lo que sería Centroamérica. Vamos a pasar eh, de esta imagen a otra para que tengas en cuenta cómo es que va a ir evolucionando. Muy bien, lo que te decía, Brett está en este momento en rumbo a lo que sería Centroamérica. Posiblemente esté afectando toda esta zona. Aún así, como podemos observar, esta zona ya tiene una nubosidad bastante alta. Como podrás observar acá, Panamá tiene una nubosidad pero grandísima. Eso es porque ya había Eso es porque ya había una nubosidad ahí. No es que Brett la haya traído, sino que esta nubosidad ya se estaba dando desde hace días en estas zonas. Aunque Brett podría sumarse a estas mismas nubosidades, pero eso todavía está en desarrollo. Vamos a continuar por acá y te muestro esta otra imagen que te decía. Esta zona de acá, esto no es Brett, esto es nubosidades que ya se encuentran en la zona que podría estar afectando próximamente a todo Centroamérica. ¿Cómo están las tormentas que te mencionaba? La tormenta Brett, que está acá todavía, la tormenta tropical Brett y la tormenta tropical Cindy, que va tomando cada vez más fuerza. También vemos acá en lo que sería Panamá un incremento bastante grande de lo que sería nubosidad de lluvias. Para el resto de Centroamérica, pues en este momento sí se está incrementando en toda la zona en general las nubosidades y las lluvias, pero no son tan intensas como lo que sería en este momento Panamá. Es el que tiene más lluvias por el momento y en este momento puedo decirte que te suscribas a mi canal, que no te cuesta nada, en un botoncito que está por ahí abajo que dice suscribirse, le das ahí y quedas suscrito a mi canal. También puedes compartir mi video para que más personas lo vean. Aquí te muestro una imagen de lo que sería una visión general de lo que sería América. Estamos viendo aquí partes de Estados Unidos, Canadá, México, donde hay muchas regiones de Estados Unidos que tienen una nubosidad bastante grande. Esto podría decirse que tiene muchas lluvias en diferentes lugares de Estados Unidos, ¿verdad? También vemos una alta nubosidad en lo que sería Centroamérica, incluyendo Cuba, Puerto Rico, Jamaica y todas estas islas que vemos por acá. Estas nubosidades traen lluvias y traen vientos, pero lo más principal de esta nubosidad son lluvias, ¿verdad? Estas lluvias pueden incrementar el nivel del agua de ríos, lagos, lagunas, incluso quebradas. Entonces, eso es de tomarlo en consideración porque pueden haber inundaciones muy fuertes en muchas partes. Igual acá, Brett está dejando muchas inundaciones en todas estas islas y por consiguiente acá viene Cindy que viene tomando más y más fuerza. Como podemos ver acá, estas son las áreas más afectadas. Tú las puedes ver, acá están con mucho más resaltadas para que las puedas ver más claras. Como te digo, incluso Cuba está siendo afectada, Islas Caimán también, en esta zona de acá, lo puedes observar que están teniendo muchas más lluvias en este momento, ¿verdad? Y lo que te quería mostrar, Cindy, que lleva esta dirección, esto es lo que se pronostica, aunque la dirección puede cambiar y te lo estaría mostrando en un video posterior a este. Bueno, eso ha sido todo por este video y te voy a traer una actualización en siguientes videos. Me despido de ti, hasta pronto.